Uno diría que con estas circunstancias, pues, ¿quién se va a animar a cultivar trigo y a vivir de eso? Diría nadie, pero realmente sí hay personas, hay familias que le están apostando al tema, muchas en Nariño, en Boyacá. Hace poco fuimos a visitar uno de los molinos, un proyecto de revitalización del trigo en Socotá. Mi gente, qué bueno tenerlos por acá otra vez. Hoy tengo un artículo muy interesante que compartirles para que en los comentarios también nos cuenten, interactuemos, qué opinan, cómo ven la situación. Entonces, empezamos de una vez, no sin antes, por supuesto, recordarles que tenemos harinas y utensilios en nuestra tienda a toda Colombia, que tenemos también que los cursos con un 25% de descuento. Ojo, pues no se los pierdan y vamos creando más cursos también en la escuela, mejor dicho, y ya saben que tienen aquí tutoriales también para aprender en pampillón.com, ahí estamos siempre para servirles. Empecemos de una vez, no se les olvide el me gusta, los comentarios y empezamos. Este es un artículo de La República, yo se los voy a transmitir, que realmente habla de que, miren el título, es bien interesante, buscando el pan de 200, alza en precios, redujo 40% rentabilidad de las panaderías. Es que ustedes tienen emprendimientos también, entonces vamos a ver cómo está un poco el panorama, que es de lo que habla un poco el artículo. ¿Listo? Este artículo es de este mes, donde estamos. Según la Cámara Fedemol de la ANDI, en la actualidad se producen 1.9 millones de toneladas de pan industrial con este insumo. Todos estos datos son Colombia. ¿Listo? Desde hace varias semanas y a raíz del conflicto en territorio ucraniano por la invasión de Rusia, porque estamos hablando de eso si estamos aquí en Colombia, que tiene que ver el trigo con Rusia y Ucrania. Algunos de pronto ya lo tienen más claro, pero a veces pensamos que no tiene nada que ver. No nos va a afectar eso en la panadería o en ese tipo de insumos. Y por supuesto que sí, estamos en una economía globalizada para bien y para mal en algunas cosas. El precio de las materias primas en el mundo continúa en una curva ascendente. En el caso del trigo, según reportan algunos productores de pan nacional, el costo de productos derivados de esta materia prima, como la harina, el ingrediente principal, ha aumentado más del 60%, que repercute, por supuesto, directamente en el margen de ganancia operacional, el valor ofrecido al consumidor final en la cadena de valor. Claro que sí. ¿Qué más iba a pasar, verdad? Ahorita vamos a ver unas gráficas que con cifras nos dan un poco el panorama general del trigo desde distintos puntos de vista. ¿Cuál es el pan económico que ustedes, el pan más económico que ustedes tienen en su país, en su ciudad, en sus barrios? ¿Es a 200? ¿Sigue a 200? ¿Está a 300? ¿A 400? ¿500? Hay panes, por supuesto, mucho más costosos. Pero ¿cuál es el más económico? Cuéntenos en los comentarios también. Yo recuerdo que hace algunos años, ya varios años, pedir 1000 de pan significaba ¿qué? 10 panes, era 100, de pan blandito, pan rollo pequeño, ¿no? Pero eso ya hace rato se acabó. Entonces cuéntenos en los comentarios. Seguimos. Miremos estas gráficas, son cifras de distintos tipos. Comparando a Colombia en parte con el mundo. Miren, 2.400 hectáreas de trigo sembradas en Colombia, comparado con 222.6 millones de hectáreas sembradas en todo el mundo. ¿Colombia es líder en producción de trigo? Absolutamente no, ¿verdad? No quiere decir que no se produzca. Ya les compartiremos otro video de eso que es muy emocionante también. Viene después de este, yo creo. Miren la comparación. Eso no es ni el 1%, ni el 0.001%, ni siquiera. Cantidad de harina de trigo fortificada producida por molineros, 1.3 millones de toneladas. Miren la importación, lo que pesa acá en Colombia, la importación de trigo. Cantidad de trigo utilizado, importado por la producción nacional de trigo por parte de las molineras. Bueno, 99.7, es decir, el 0.3% no se importa. Miren la dependencia que eso significa en el mundo de la panadería aquí en Colombia, y sé que pasa también con otros alimentos, pero concentrémonos en el trigo ahorita, ¿sí? Esta cifra dice, es preocupante, ¿sí? No porque las importaciones sean malas, pero por Dios santo es casi y virtualmente el 100%, ¿verdad? De lo que se utiliza es importado. Entonces, preocupante, ¿no? Cuando sucede alguna crisis en otro lado, como es el caso en este momento, repercute de alguna forma mucho o poco dependiendo del lugar y del contexto.
Miren, entre el 70 y el 80% aumentó los costos del trigo. Tenemos 40 plantas molineras en Colombia. ¿Y dónde se localizan? En estos departamentos: Cauca, Cundinamarca, Nariño, Risaralda, Santander y Valle del Cauca. Ahora, ¿de dónde importamos trigo principalmente? Esos países a veces cambian. Ahorita el principal es Canadá. En algún momento fue Estados Unidos, si no recuerdo mal. Pero Canadá va, miren, 67 versus 30, más del doble, ¿verdad? De lo que importamos de Estados Unidos. Y por ahí, ¿qué países vemos también? Rusia, Argentina y Ucrania. Ambos países del conflicto actual, ¿cierto? En mucho menor porcentaje, pero se importa de allá. ¿Listo? Este dato me llamó mucho la atención. Si alguien de pronto conoce más o puede explicarnos un poco el sentido de ese dato. 120.000 empleos generados por el sector de trigo y harina, directos e indirectos. Esto es a nivel país, se supone. Me parece 120.000 a nivel país, con toda la población que se maneja. ¿No les suena muy bajito ese número? A mí me suena particularmente bajo. Solamente 120.000 empleos a nivel país, o será de alguna ciudad. Cuéntenme en los comentarios también. Exportaciones colombianas anuales de productos derivados del trigo. Comparemos un poco también entonces importaciones versus importaciones. Exportaciones versus importaciones. Toneladas 69.700 y millones de dólares 121, 122 más o menos. ¿Sí? La comparación entre lo que importamos y lo que exportamos en este tema del trigo realmente también deja mucho que desear, ¿cierto? Esos acuerdos de comercio realmente están siendo eficientes, están siendo justos. Queda la duda, yo diría que no del todo y deja mucho que desear, pero bueno, vamos a ver. Tendrá sus pros, yo no digo que no, pero hay que revisar esos contras también porque pueden ser graves, ¿cierto? Productos generados con la harina fortificada, principalmente, por supuesto, pan artesanal e industrial. Ojalá sea cada vez más artesanal, ¿verdad? Casi 2 millones de toneladas, esto está en toneladas. Galletas, 220.000, bien, muchísimo menos, y pasta, ¿verdad? Ya sabemos y hemos visto también que si nos vamos a la parte técnica, en el pan podemos necesitar un tipo de trigo diferente que en las galletas o la pasta, sería la idea. Aquí en Colombia existe también por ley el concepto de fortificación de la harina. ¿Con qué se fortifica? Muchos me han preguntado también, aquí nos lo explican: vitamina B1 y B2, ácido fólico, hierro y niacina. Eso viene de ya desde hace muchos años. Mi pregunta aquí también sería, ¿por qué estos nutrientes y no otros? Yo no conozco mucho del tema también, digamos, de salud pública. ¿Qué falencias tenemos como país en nutrientes? ¿Son estos? ¿O por qué elegimos estos en este caso? De acuerdo que durante el proceso de fabricación de la harina se pierden algunos nutrientes propios del trigo y en parte por eso esto. Pero, ¿cómo estamos atendiendo esas falencias de otros nutrientes que de pronto podemos estar necesitando? Y quizás esta una oportunidad para incluirlos en la harina. ¿Puede ser? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Miren el valor, esto debe ser un promedio, por supuesto, actual de la unidad del pan, 400, 500. Les vuelvo a preguntar, ¿siguen pudiendo comprar pan de 200 en algún lado? ¿Dónde? Cuéntenos. Y miren lo que habla también el título: margen de ganancia anterior a la subida de precios, 50%. Eso también es un dato que me genera curiosidad. Eso es utilidad bruta, utilidad neta. Si es neta, está extremadamente bien. 50% de utilidad neta, yo creo que es bruta, pero bueno, es decir, después de materia prima. Margen de ganancia actual entre 10 y 20%, de ahí el resultado del título, de una disminución del 40%, ¿cierto? Entonces, ¿se han visto afectados ustedes? Yo sé que muchos de ustedes tienen emprendimientos o ya empresas, panaderías en algunos barrios. ¿Cómo han sentido ustedes este efecto en los cambios de los precios, en el aumento? ¿Siguen esos valores también en los proyectos de ustedes? ¿Una disminución de un 40% en la utilidad? ¿Ha sido menos o ha sido más? Los leo. La Cámara Fedemol de la Andia afirmó que la industria molinera debe importar, estamos hablando ahorita, 99% del trigo utilizado. Dios mío,
para la producción nacional de harina de trigo normal o fortificada. Eso realmente, es que este tema de la importación también es gigantesco. ¿Por qué se importa? ¿Realmente sale más barato? ¿Cómo es posible económicamente que salga más barato producir el trigo y transportarlo acá y molerlo, ¿verdad? Que producirlo acá. ¿Cómo es posible eso? Efectivamente es posible, pero con algunas circunstancias, subsidios y otras cosas. Bueno, con esta proporción de compras externas y teniendo en cuenta que el trigo se negocia en las bolsas mercantiles, es un commodity, eh, internacionales, y Colombia no puede influenciar los precios, no puede. Las unidades productivas locales deben enfrentar altos sobrecostos, claro, para generar las 1.3 millones de toneladas de harina de trigo que actualmente produce el país. ¿Mm? Mucha dependencia, de nuevo. Así, Colombia solo posee 2.400 hectáreas sembradas de trigo. Si no estoy mal, la gran mayoría están en Nariño. Es claro que la industria harinera nacional depende, miren, prácticamente en más de 95% de los precios de este commodity global. ¿Queremos estar en esa situación tan salvaje de dependencia? Y esto no sucede solamente con el trigo. Ahorita lo analizamos acá, pero no es un caso exclusivo que sea la excepción de la regla, no. ¿Verdad? Como agravante de la situación, la Cámara también puntualizó que solo son 5 países de los cuales desde 2012 se ha importado el trigo con 0% de arancel. Bien, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Argentina, Ucrania, los que vimos ahorita. De esta forma, el suministro nacional de trigo, por lo tanto, de la producción de harina se ha visto severamente mermado. Bien, les vamos a compartir un video que hicimos también desde Socotá, en Boyacá, donde todavía hay cultivos, hay molinos de piedra ancestrales, ¿verdad? Bueno, de la época colonial, mejor dicho, ¿sí? La técnica ciencia ancestral, aquí llegaron con la conquista. Lo anterior preocupa a los consumidores y a la cadena de valor del sector harinero y del trigo del país, pues los alimentos derivados del trigo tienen un rol fundamental en el aporte diario nutricional. Bien. Ahí se abren otros temas también de nutrición que podemos discutir también después de los colombianos y en las compras recurrentes de todos los consumidores locales, por supuesto, sin diferenciar su estrato. Claramente es un producto, el pan y los derivados del trigo que se consumen indistintamente de los estratos. La demanda de esta clase de productos panaderos es alta en todos los departamentos del territorio nacional. Bueno, las panaderías locales han reportado malestar a la hora de mantener sus costos fijos de producción y al momento de sacar réditos de la operación. Bueno, la harina realmente sería usualmente un costo variable, ¿no? Entre más se vende, más harina necesitamos, más costo de harina, depende de la venta, ¿sí? Usualmente. Aquí nos pone entonces varios ejemplos, yo les recomiendo que lean este artículo con detenimiento también, ¿verdad? Jimena Cortés, propietaria de una cadena de panaderías del Occidente, afirmó que los costos de harina subieron entre 70 y 80%. Agregó que el pan de 200 se dejó de vender hace más de 6 meses y basado en este aumento es esta la razón por la que el valor del pan en la actualidad es de 400 a 500, ¿verdad? Cuéntenos ustedes, ¿es el único factor, ¿verdad? Ese aumento o de pronto puede tener que ver con el público objetivo también. No sé, hay varias formas de entender los cambios de precios. Cuéntenos también en los comentarios qué opinan y cuál ha sido su caso en los emprendimientos que ustedes tienen. Con nuestra operación en las panaderías antes podíamos ver ganancias de hasta 50%. Repito, netas. Dice otro testimonio, en la misma dirección opinó Verónica Gómez Blanco, panadera y gerente propietaria de Buenas Migas, la panadería de papá, muy chévere. Gómez puntualizó que el trigo ha subido de manera acelerada, lo que ha repercutido y afectado directamente en la operación, partiendo de que su mercado está dirigido a un segmento de alta capacidad adquisitiva. Miren este caso también interesante. Si tenemos alta capacidad adquisitiva, uno de pronto puede pensar, el aumento de precios realmente no es tan relevante. ¿Será eso cierto o no? Miren esta parte. A pesar de que la curva de demanda del pan y productos derivados ha venido en aumento, aumentar los precios es un tema complicado, sin duda. Pues la gente tiene en su cabeza que el pan es barato, porque creen que los ingredientes se utilizan para su elaboración no son costosos. Pero la realidad es otra. Elaborar un pan artesanal es un producto cada día más caro. Además, porque sus ingredientes suben cada semana, especialmente el trigo y los huevos. ¿Por qué tenemos esa sensación? Bueno, hay respuestas obvias a esa pregunta, pero más allá, ¿por qué tenemos esa perspectiva con el pan? Es un producto barato, no debería ser caro. ¿Por qué iba a ser caro? Los ingredientes son económicos, no tiene mucho trabajo, he escuchado bastante eso.
el pan, pues el pan es el pan, ¿no? Pero aquí ya ustedes saben, quienes nos siguen de hace rato, todo el trabajo que hay detrás, ¿verdad? Toda la técnica, toda la teoría, todo el esfuerzo también de un equipo o una persona que se lanza a emprender, ¿sí? No es cualquier cosa. Entonces, un pan a 200, hijo de pucha, es complicado, complicadísimo de lograr, ¿verdad? Para la microempresaria, un tema difícil de manejar es que los clientes no entienden las razones que hay detrás del aumento en el costo, por ejemplo. Y muchas veces dicho incremento tiende a ser asociado con la intención a generar rentabilidad desmesurada. Mm, lamentable. Por esto muchas veces amasar pan se hace más por el amor, que por beneficios económicos. Yes. Sucede mucho, totalmente de acuerdo. Por otra parte, los panes tradicionales aún tienen mucha acogida, ya que estos hacen parte fundamental en la alimentación de las familias colombianas. En este caso, especialmente las familias bogotanas, de acuerdo con el postulado de la propietaria. Algunos de los productos que han cambiado su precio a raíz de este fenómeno inflacionarios son panes de masa madre, harinas alforfón, quinoa, maíz, croissant, brioche, panes hojaldrados, y aquí ya estamos hablando de panadería internacional también, y panes típicos como roscones, panes blanditos, entre otros. Quería compartir este artículo con ustedes. Hay que hablar de estos temas también porque son importantes, son muy interesantes. No todo es recetas, hay que tener un contexto de lo que está pasando, ¿sí? ¿No es esto también una señal más clara para dónde de dirigir los esfuerzos como país a disminuir esa dependencia? Por favor, ¿cierto? Con el trigo y con otros productos que sucedan. No es malo importar, es malo depender tanto de, ¿sí? Aquí también se puede producir trigo, quizás no con el mismo rendimiento, de pronto, ¿sí? Así es. Pero, ¿cómo podemos trabajar para disminuir esa dependencia? Ese artículo es muy completo, me pareció. Cuéntenos cómo lo vieron ustedes. Uno diría que con estas circunstancias, pues, ¿quién se va a animar a cultivar trigo y a vivir de eso? Diría, nadie. Pero realmente sí hay personas, hay familias que le están apostando al tema, muchas en Nariño, en Boyacá. Hace poco fuimos a visitar uno de los molinos, un proyecto de revitalización del trigo en Socotá. Próximamente estaremos compartiendo ese video, una entrevista, muchos detalles del proyecto. Conocimos unas personas también maravillosas, están trabajando con mucho amor, mucha dedicación, una fuerza, un perrenque increíble que no se imaginan. Pronto les compartiremos este video y podrán pues hacer parte también del proyecto. Cada aporte que demos también a este tipo de iniciativas, la agricultura campesina familiar, esos procesos de revitalización, la molinería, ¿verdad? Tan antigua que sigue vigente. Podemos ir construyendo país desde aquí. Entonces, los leemos en los comentarios. Estén pendientes de los próximos videos que también estaremos compartiendo. Gracias por quedarse hasta el final. Un abrazo y nos vemos en la próxima.